al cabo de unas horas yo ya había matado a ese bebé y ya no, prácticamente ya no tenía un hogar, porque cuando llegamos a la casa, Lady se acostó, tuvo un cólico, cuando ella fue al baño, ella dice que ahí sintió que salió el bebecito. Ay, chicos, yo sé Bueno, que a uno contar esas historias se le revuelven a uno todas las emociones, porque sí, se les ven en la carita, pero bueno, que todo sea para la gloria de Dios. exacto, sí, lo que les decía ahorita, que todo sea para la gloria del Señor y para, no para juzgar, sino para eh, darse cuenta. Bueno, nosotros afortunadamente no nos hemos quedado en el pasado, afortunadamente se ha superado con la ayuda de Dios, con oración, se han superado todas esas heridas y todo ese dolor. Y hemos logrado pues sanar nuestros corazones y no recordar esos sucesos con rabia o con tanto dolor. Ese suceso realmente marcó, obviamente eso marcó nuestra relación y curiosamente, o sea, lo que parecía que ya en ese momento se estaba destruyendo fue, ¿tú qué piensas, amor? ¿Por qué decidimos continuar esa relación a pesar de que ese día, yo creo que de los peores días de nuestra vida? Bueno, yo personalmente, yo como que me aferraba a cualquier esperanza. Yo decía, bueno, Michael ha sido un hombre bueno, tiene muchas virtudes, tiene muchas cosas buenas, eh, se equivocó, cometió un error, pero evidentemente pues muestra que está arrepentido porque claro, él me lloraba, me suplicaba que le perdonara, que él no sabía pues cómo había hecho eso, que él se arrepentía, que él quisiera pues devolver el tiempo y yo veía pues en él como un verdadero arrepentimiento, como unas intenciones de seguir adelante, de poder ojalá devolverse en el tiempo y reparar las cosas. Y yo estaba enamorada, y con muchos pues anhelos, teníamos muchos planes y yo también quería como rescatar esas cosas buenas en él. Entonces yo me aferraba a eso para continuar, pero no era fácil porque, a ver, nosotros teníamos episodios súper duros, como por ejemplo los agarrones donde él me pegaba, donde a mi hijo le tocaba presenciar esas cosas. Y yo también estaba viviendo una situación tan dura y tan triste en la que yo me la pasaba llorando todo el tiempo. Entonces muchas veces mi hijo como que yo ya no tenía la misma paciencia con mi hijo, entonces le hablaba feo o le gritaba. Entonces, mi hijo también estaba sufriendo pues toda esta situación, toda esta problemática que estamos viviendo. Teníamos días en los que nos reconciliábamos, teníamos días en los que peleábamos y yo lo quería matar y yo le recalcaba y volvía y le recordaba las cosas y volvía y le reclamaba y le pedía explicaciones. Entonces así pasaban los días, unos días bien, unos días pues en los que creíamos que íbamos a dejar todo atrás y poder continuar y otros días pues en los que literal yo lo quería matar, yo digamos que eran pues unas cosas que yo ya como que había olvidado, pero mi esposo me dice, o sea, yo me acuerdo que usted muchas veces cogía un cuchillo como para cuchillarme, entonces era tanto, o sea, como el grado en ese momento como de desesperación mío de que yo lo quería matar, yo sentía que yo quería destrozarle el alma, destrozarle el corazón y como hacerle pagar todo ese dolor, todo ese sufrimiento que yo estaba pasando y todo eso que me estaba causando. Entonces, así pues transcurrieron, no sé, un mes, más de un mes después de yo haber perdido el bebé y de estar conviviendo así. Es que fue muy difícil
porque literal yo sí le creía ya que me iba a matar, porque tiene una rabia, o sea, yo le veía el odio hacia mí, la ira, y, y como dice ella, un rencor tan grande hacia mí que yo decía, para ella yo era el que la había arruinado la vida. Entonces, ¿qué fue? Y es un error que cometen mucho las parejas, que, como se dice vulgarmente, arreglábamos los problemas en la cama. Entonces, ahí estaba el problema, pero por el otro lado la lujuria y queríamos como tapar, pero mentiras, eso se estaba haciendo una montaña de basura, de miseria, de rencor, y todo lo que era el matrimonio bonito que teníamos, el hogar, porque en ese momento no estábamos casados, ese hogar bonito, solo quedaba la lujuria ya, y debajo de la lujuria un poco de heridas y resentimientos que no podíamos superar. Y también que teníamos relegados a Dios, lo teníamos como en el último lugar de nuestras prioridades y de nuestras vidas. Entonces es terrible pues cuando uno afronta este tipo de situaciones y Dios no está presente, ¿cierto? No Y sé. que empezamos un error grave que hubo en ese, porque eso fue en diciembre y duramos un mes en esa situación de pelea, que fue lo más grave, que llegó diciembre y empezamos a tomar mucho. Entonces era que un fin de semana la fiesta y ella con el cuchillo nos agredíamos. Vivíamos en una unidad, sin mentirles, cuando en enero que nos fuimos de la casa, la gente salió al balcón a aplaudir porque nos íbamos. Éramos, no, éramos los que no dejamos dormir, los que nos llamaban la policía. Cogimos un apartamento para estrenar y lo volvimos, todas las puertas las dañé porque ella se me encerraba en las habitaciones y yo era a bregar a sacarla. Y es que lo volvimos él dañó todas las ventanas, dañó todas las Qué puertas, tumbaba bien. la puerta, se metía por quebrar una ventana, o sea, sí, era, ay, Dios mío, o sea, una vida que, no, o sea, uno piensa en eso y uno dice, Dios mío, o sea, cómo caímos tan bajo, o sea, cómo nos hicimos tanto daño, cómo nos faltamos pues tanto al respeto. Y bueno, en ese transcurrir de tantos problemas, en una oportunidad yo estaba trabajando en la mañana y yo le marcaba a él al celular y no me contestaba. Él supuestamente estaba en la casa porque él renunció a ese trabajo, porque las intenciones de él era como que yo me pierdo, yo renuncio, yo me pierdo y ella nunca vuelve a saber de mí. Pero como ella tenía también como el contacto de la mamá, o sea, de mi suegra, de la mamá de Michael, entonces seguía en comunicación con mi suegra. Entonces, él como que no se pudo deshacer de ella tan fácil, pues si al principio por susto, eso era lo que él pretendía, como que bueno, yo renuncio y me pierdo y ella no sabe nada de mí, ella no sabe dónde vivo y bueno. Entonces, él renunció al trabajo y yo le llamaba y no contestaba y entonces yo como que me preocupé. Entonces al mediodía yo fui a la casa, yo salí pues a almorzar y fui a la casa y no lo encontré y no encontré la ropa y no encontré las cosas de él. Entonces yo le marqué y me di cuenta que él estaba en Popayán, que había viajado. Entonces, imagínense, o sea, yo queriendo como aferrarme a alguna posibilidad de que sí verdaderamente él esté arrepentido, que sí quiera reparar las cosas, que sí quiera luchar por lo nuestro, y me encuentro con que se fue para Popayán y que de ahí se iba para Pasto. Entonces yo dije, no, hasta aquí, o sea, realmente él no le interesa. Yo como que me armé de valor, entregué ese apartamento, no me fui para donde mi mamá y mi papá porque yo sabía que si él me buscaba cuando regresara, pues me iba a buscar, al ver que no estaba ya en el apartamento, me iba a encontrar donde mi mamá y mi papá. Entonces me fui para otro lugar y yo ya ahí yo dije, ya yo no quiero saber nada más de Michael y no quiero que él vuelva a saber de mí. O sea, yo con esa frustración que tenía, con ese dolor que tenía, uno lo mínimo que espera es que él muestre un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Y unas verdaderas intenciones de, de arreglar las cosas y de quedarse conmigo, pero entonces al yo no notarlo, yo me decepcioné muchísimo más. Entonces ya decidí pues dejar todo atrás.
hacerle creer que yo ya no tenía ese número de teléfono, entregar el apartamento y ya no contestarle nunca más. A los días, llevaba poquitos días de ya pues de estar separados, de estar pues sin él, cuando me tenía que venir el periodo y no me vino. Inmediatamente me hice la prueba y estaba embarazada. Entonces sí, a los días me hice una ecografía y yo publiqué esa ecografía, recuerdo que publiqué esa ecografía en Facebook y él ahí mismo empezó a llamarme desesperado y al ver que yo no le contestaba, o no recuerdo si yo le puse a alguien a que contestara a decir que ese no era mi número de teléfono, igual él nunca me creyó, él siempre seguía llamándome a ese número de teléfono. Y recuerdo que llamó a mi hermano y mi hermano le dijo, no, no, es que el niño no es suyo, no se preocupe hermano, que el niño no es suyo. Y mi hermano pues también estaba ofendidísimo y le dijo pues de todo. Y, y bueno, cuando logré hablar con él también, o sea, yo tratando de hacerle creer de que el hijo no era de él, cuando solo hacía unos días que se había ido y bueno, pues él sabía que era de él. Entonces, así fue como él a ver, mi amor, recuérdeme, como que ya Es usted que se desentendió y se quedó yo en tengo la paz un otra mitad, tiempo. verá. Yo me fui para Pasto porque estaba súper estresado y yo quería como organizar las ideas y entonces cuando yo estaba ya en Pasto, cuando veo el mensaje de Lady que otra vez estaba en embarazo, entonces yo dije, la voy a llamar. No el mensaje, sino la Bueno, amor, publicación, porque yo no te escribí ni te contacté. ¿Sabiste la publicación? cuando ella me dice que no es mío, que un poco de cosas, yo empecé como a darme rabia y dije, no, con Lady nunca voy a poder ser una Porque estaba familia. Y embarazadita. empecé a Ajá. frustrarme y a buscar a la otra, a la mamá, a la muchacha que estaba en embarazo. Ella estaba como pasando su embarazo solo, entonces al yo llamarla y ella digamos que se alegró de que yo la llamara. Entonces yo la escuchaba ya como toda entusiasmada y yo decía, "Ah", y Lady brava diciéndome que el hijo no era mío, entonces yo dije, no, mejor me voy a ir por este lado y me quedé con la muchacha que está embarazada. Y ella se llama Claudia, para no decir la muchacha. Entonces yo dije, "Ah, voy a ir con Claudia porque Lady está muy reacia, yo ya la herí mucho, ya no quiere volver conmigo. Entonces yo dije, bueno, acá como que tengo otra familia, o sea, pasé de un mes tener mi hogar con Lady, con los problemas, al otro mes ya estar pensando en Otra que familia. ya voy a tener mi familia por otro lado, o sea, fue algo súper, era muy, lo confundía muy, me confundía bastante, pero al ver que Lady no quería, pues me fui, digamos que busqué mi refugio en ese momento por ese lado. Entonces, bueno, Lady siempre pudo su objetivo y se me perdió un buen tiempo. Y yo cuando volví de Pasto, volví ya a la casa de ella, a la casa de Claudia. Y digamos que al ver que Lady se olvidó de mí, yo intenté, entre comillas, llevar una vida normal con ella. Pero en mi corazón siempre, pues es que yo amaba a Lady, yo siempre la amé a Lady desde el comienzo. Pero yo digo que en ese lapso de mi vida ese era un refugio que yo tenía. Y así pues, para mí pasaron 4 años al lado de la otra, de Claudia, y sin conocer a mi hijo. Y en ese proceso Lady sufrió mucho. Perdón, Michael, una pregunta. Cuando tú regresaste donde Claudia, o sea, te recibió y te quedaste con ella sin problema, o sea, te recibió fácilmente. Sí, fue como, sí, como normal, no sé. Antes, sinceramente, ahorita contándolo hasta a mí me parece extraño. Fue como, ay, ya una familia. Y suena Mm. feo, suena raro, pero así fue. Bueno, entonces yo, con más razón, pues al saber que él había regresado de Pasto, porque yo le sabía, o sea, yo le seguía toda la vida, pues uno tiene sus maneras de darse cuenta, sobre todo por las redes sociales. Entonces él empezó a publicar fotos con ella, la pareja feliz,
unas publicaciones pues que tú eres el verdadero amor de mi vida, gracias por hacerme realidad mi deseo de ser padre. Y bueno, o sea, publicaba unas fotos con ella, sí, mejor dicho, besándose en las redes sociales con ella, así como que quien dice, yo pues como con intenciones pues de herirme a mí, de hacerme daño o de vengarse, pues ni sé por qué, pues porque si yo tomé la decisión en ese momento ya como de que no permitir que él me hiciera más daño, fue pues porque estábamos ya en una relación ya muy tóxica, muy dañina, en la que yo no estaba en ese momento dispuesto a perdonarla, a perdonarlo y a dejar atrás, y él no estaba tampoco verdaderamente dispuesto a reconstruir y entonces y a reparar pues el daño que había hecho. Entonces, bueno, yo empecé pues como a albergar muchísimo odio contra él, mucha rabia. Yo no tenía vida, mi vida era llorar porque fue un embarazo súper sufrido. No había día que yo no llorara, que yo no mirara las redes sociales una y mil veces y llorara y me preguntara por qué y bueno. Entonces, así fue pues transcurriendo mi embarazo y ya pues cuando entré a los 8 meses ya me enfermé demasiado, me dio preeclampsia severa, de urgencia tuvieron que sacarme el niño y yo recuerdo que yo estuve hospitalizada un mes y ese mes yo era como que todo el tiempo miraba para la puerta esperando que él llegara, esperando que él apareciera, que él hiciera pues como un último intento por recuperar pues su familia. Y nada, o sea, yo nunca pues como que recibí nada, ninguna manifestación de él. Por ahí muy de vez en cuando llamaba, sobre todo pues como cuando tomaba, me llamaba y me decía que yo era el amor de su vida y ya, pues como que me decía 2 o 3 palabras y yo le colgaba y ya. Entonces, yo supe pues que él estaba acá en Medellín con ella y como yo le hacía pues seguimiento, después más adelante supe que se fue a vivir a Pasto con ella, con el niño ya había nacido y con mis suegros. Y bueno, y yo, como les digo, pasé un embarazo muy triste y con mucho dolor, pero hasta que nació mi hijo. Cuando nació Juan José, que así se llama pues nuestro hijo, cuando nació Juan José, ya como que Juan José vino a hacer como la luz en esa oscuridad en la que yo me encontraba, a rescatarme, porque yo sentía que yo no quería vivir, yo sentía que mi vida no tenía sentido, que por qué me pasaba esto a mí, era ya como el segundo fracaso que yo había tenido. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué si en mi primer embarazo sufrí tanto y con el papá de mi primer hijo sufrí tanto? ¿Y por qué si yo le entregué mi corazón a una persona que supuestamente era buena? ¿Por qué otra vez me está pasando esto? Y todo este dolor. Entonces, bueno, ya Juan José definitivamente llegó para alegrar mi vida, para llenar mi vida de amor, de felicidad, de ganas de vivir, de esperanza. Y desde ahí ya todo fue alegría. O sea, ya todo fue alegría, ya a mí ni siquiera me provocaba como que saber de Michael, ni revisarle las redes sociales. Y por ahí muy de vez en cuando, pues casi que por chismosear le revisaba pues las redes sociales. Pero bueno, yo sola con mi hijo, a veces sí le entra a uno como el cuestionamiento y uno dice, pero o sea, yo porque estoy criando sola a mi hijo, o sea, ya he criado, pues ya estoy criando sola a mi segundo hijo y porque él no puede tener a su papá y sabiendo pues que el papá lo quería, lo anhelaba y quizá yo siempre tenía en la cabeza y Michael está creando un niño que yo decía que seguramente no es de él, pensaba pues uno con su dolor y también pues yo aferrada como a las mentiras de él, porque él a mí me decía es que no es mío, es que no me dan, es que las fechas no me cuadran, es que no sé qué, entonces se mete uno eso en la cabeza y yo decía bueno, entonces, ¿por qué él creando un niño que no es de él y yo creando sola a mi hijo? Porque mi hijo no está con su papá. Entonces, a veces como que me agarraban esos cuestionamientos, pero bueno, como que a veces decía, no, yo soy capaz sola, yo soy capaz de sacarlo adelante sola, así pues como he criado a Steven. Bueno, y Michael de vez en cuando, como les digo, llamaba, más que todo con tragos, pues llamaba a decirme que
que iba a luchar por mí, que por nuestro hijo, que yo era el amor de su vida, que no me podía olvidar, que nunca me iba a olvidar y ya. Esos eran, esas eran digamos como que el único contacto pues que yo tenía con él por ahí cada, no sé, cada tantos meses. El resto pues yo traté como de olvidarme de él, de no, como que no saber nada más de él, sabía que estaba en paso, pero como que no. Cuando yo llevaba ya bueno, Juan José iba a cumplir 2 años, que ya yo llevaba más de 2 años pues ya de haber terminado con Michael, conocí a un chico y bueno, nos hicimos novios, con él duré 2 años, eh, también más joven que yo, pero con mucha madurez. Yo en ese momento pues sentía pues que estaba enamorada de él y, y bueno, realmente lo quería bastante y una persona pues también que me ayudó muchísimo, también pues como a sanar, como que volví a creer en el amor, como que volví a sentir pues que tenía esperanzas en el amor y pero era una relación que yo sabía que no iba para ningún lado porque también era muy, muy celoso, muy posesivo. Entonces yo como que decía, yo, Dios mío, o sea, no, este no es que pesar, pero no, entonces yo más me cuestionaba y yo decía, porque a veces Michael también me llamaba y bueno, y con su cuento pues de que yo era el amor de su vida, entonces yo decía, no, ¿será que de pronto... ¿será que hablo con Michael? ¿Será que le digo que puede ver a Juan José? Porque yo sentía que yo ya no lo quería. Yo pensaba en Michael y yo no pensaba en Michael como con el dolor de antes, como con la rabia de antes o como con el sentimiento de antes. No, o sea, porque yo ya pensaba que estaba enamorada de mi pareja, del novio que tenía. Pero yo sí decía, o sea, yo quisiera que mi hijo tenga un papá. Y bueno, entonces yo estaba como esperando la oportunidad de saber que Michael como que viniera a Medellín para hablar con él y para decirle, bueno, yo ya quiero dejar atrás la rabia, el rencor y todo y sanamente pues debemos hablar y tenemos pues un hijo en común y él no tiene la culpa y él también tiene derecho a conocer a su papá. Cuéntale, mi amor, cómo cuando regresaste a Medellín. Ya enfocado en la otra relación, pero amando a Lady, ¿verdad? Siempre con el amor que le tenía a ella. Yo pensé que ella nunca iba a volver con ella. Yo nunca me imaginé, yo dije, no, Lady me odia, todo lo que le hice. Y pues yo realmente, como dice ella, la llamaba cuando me emborrachaba como de despecho, pero yo dije, ya la perdí. Pasó el tiempo y una vez yo vine aquí a Medellín de vacaciones porque ella quería visitar a los papás, ya vivíamos en Pasto, o sea, mi familia ya estaba en Pasto. Y cuando la vine a visitar, me pareció muy bonito que fue un mismo día de las velitas, un 8 de diciembre, que ella se quiso quedar con su familia, pues porque no los veía y yo me fui para donde mi hermano. Y allá me tomé unos tragos y llamé a Lady. Ese día la llamé porque yo como, esta fecha me recordó el problema que habíamos tenido. Entonces yo la quise llamar, pero al otro día yo pude hablar con ella. Y fue muy bonito porque ya le sentí una actitud totalmente diferente. Me dijo, nos podemos ver para que hablemos del niño. Y yo dije, bueno, yo de pronto ya un poco más maduro, dije, ya esta es la oportunidad. Yo no puedo, ya el niño tenía 4 años y yo no lo conocía. Y dije, esto no puede seguir así. Voy a, vamos a ver, y como le noté otra actitud a Lady, entonces ya nos citamos en un centro comercial y como les digo, yo siempre enamorado de Lady, no sé ya qué sentí en ese momento, pero cuando nos vimos en un centro comercial, yo sí me acuerdo que eso fue como de película, porque nos vimos así, nos vimos, ¿no? Y nos corrimos y nos abrazamos y yo lloré mucho, 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 Oh, porque yo no había podido volver a tener un contacto con Lady, no le había podido volver a decir que me perdonara por el daño que le había hecho. Y ese momento en el que nos abrazamos, yo sentí como, gracias Dios mío, por lo menos así. Yo en ese momento ni pensaba en volver con ella. O sea, yo sí quería, ¿verdad? Pero no era mi intención solo era pedirle perdón. Y entonces ella con otra actitud me dijo, tienes que conocer al niño,
y de ahí nos fuimos para la casa. Cuando llegamos aquí a la casa, estaba Steven, el hijo mayor de ella, y cuando nos bajamos del carro, él estaba ahí, y cuando me vio empezó a brincar, y todo contento, y empezó a gritar, volvió Michael, y la señora que cuidaba al niño vive una cuadrita arriba de la casa, y él subió, llegó Michael, y nosotros detrás de él. Cuando y él llegó a la casa, y es que Juan, llegó su papá, y el niño como que estaba sorprendido. Un día que había Claro. pasado. Cuéntale usted, amor, ese pedacito, que para mí ese Ah, día fue a mi corazón. Yo digo, ay, tantas sensaciones que yo decía, tiempo perdido, un mal papá, yo te amo, perdóname, o sea, era un colador de emociones mi corazón. Bueno, Juan José nunca había escuchado hablar de su papá, nunca, o sea, nunca nadie le había hablado, vea, usted tiene un papá. Juan José no hablaba, él ya iba a cumplir, él no había cumplido los 4, mi amor, iba a cumplirlos. Y él no hablaba, él todo era como, como que lo señalaba uno, y uno como mamá le entendía todo, pero yo me echaba la culpa y yo decía, qué pecado, el niño no habla, de pronto por culpa mía, de pronto por no tener un papá, y no sé, como que a veces como que me echaba la culpa y como les digo, me cuestionaba mucho sobre eso. Entonces, y yo nunca le hablé del papá. Entonces, él conocía a Carlos, pues lógicamente a mi novio y compartíamos mucho porque yo nunca, pues como que en mi relación dejé a un lado, pues a mis hijos, sobre todo a Juan José. Entonces, nuestras salidas eran con Juan José, o sea, todo el espacio que compartíamos. Entonces, Juan José conocía, pues era mi novio y lo quería muchísimo, pero nunca pues como decirle, incluso mi novio me decía, a mí me gustaría que Juan José me diga papá, o yo quisiera ser un papá para Juan José, pero yo como que me hacía la boba porque yo decía, es que no es su papá, o sea, yo como la decir a Juan José. Entonces, en ese momento Juan José pues estaba demasiado pequeñito, era un bebé, iba a cumplir 4 añitos. Entonces él cuando escuchó a su hermanito que entró, vino su papá, entonces yo no sé el niño qué pesar, qué pasó por su cabecita, pero él empezó a llorar muchísimo y se aferró de la nana y no quería venirse para donde mí, no quería nada, era llorando, pero así como inconsolable. Y bueno, cuando se calmó un poquito, empezó a mirar a Michael así como de reojo, como con disimulo, lo miraba de arriba para abajo. Y bueno, quién sabe qué tantas cosas que pasaban por su cabecita. Cuando el niño se tranquilizó, pues que ya se vino para donde mí, ya Michael empezó pues a buscarle juego, pues así como a hacerle como, bueno, ahí como buscarle juego y bueno, él como todo niño resultó pues ahí jugando con Michael y bueno, yo recuerdo que al otro día Michael ya tenía que viajar, tenía que irse para Paso porque él trabajaba en una empresa y tenía unos días de vacaciones, pero ya tenía que regresarse porque se le acababan las vacaciones. Te recuerdo que él esa noche se quedó con nosotros, se quedó en mi casa, se quedó con nosotros y ese día la chica pues con la que él vivía trató de contactarme por todos los medios, me escribía pues de otros perfiles. Entonces, como yo sabía que ella estaba desesperada porque él se le perdió y ella sabía que estaba conmigo, entonces yo puse en el Facebook yo puse una publicación, el que ríe de último ríe mejor, con unas caritas pues así como burlándome. Entonces ella más desesperada estaba, pero yo eso lo disfrutaba, o sea, yo eso lo disfrutaba porque bueno, pues como que a él no le importa y está aquí con nosotros. Entonces recuerdo que al otro día que llevamos a Michael al bus, porque ya tenía que irse, tenía que ir a esa casa a recoger su equipaje para poder viajar. Entonces cuando fuimos a dejarlo en el bus, entonces el niño decía una que otra palabra, entonces decía papá, se fue, papá, se mm, fue. Y así, pues como que ya entonces él sabía, ya decía papá, entonces sí como que ya entendía que tenía un papá cuando nunca en la vida, pues él ni siquiera había mencionado esa palabra. pero ahí ya habían decidido volver. Bueno, ahí hablamos tantas
cosas como que Michael me decía, no, si usted me da una oportunidad, si yo tengo pues como la posibilidad de volver con ustedes, yo lo hago, o sea, yo renuncio a lo que sea por estar con ustedes, pues, habla de lo que él me decía, yo no sé si verdaderamente, pues, porque como él también era como de tantas mentiras, porque yo no sé también el que le decía a ella. Entonces él a mí me decía que él en esos 4 años había sido muy infeliz, que él había decidido estar con ella como por presión, más por la presión. Uno, porque yo lo trataba mal, porque cada que me llamaba yo le decía cosas feas. Fuera de eso, la mamá presionó muchísimo para que él formara una nueva familia con esta chica, con el niño pues que iban a hacer. Entonces como que todo eso, o sea, la presión de sus padres, la chica también como que amable con él, queriendo ganárselo pues, y encima yo bien furiosa, entonces como que fueron las circunstancias las que lo obligaron a él a quedarse allá. Entonces, no sé si eran excusas, no sé si eran justificaciones, pero eso era lo que él me decía. Entonces, él me decía, yo fui muy infeliz estos 4 años, él subió mucho de peso, él cuando nosotros terminamos, él pesaba como 70 y tanto, él era flaquito, o sea, era súper delgadito. Y recuerdo que en ese entonces, cuando él volvió, pesaba más de 120 kilos. Entonces era una persona pues demasiado obesa y yo lo veía y yo lo veía a él y yo decía, o sea, físicamente no me provocaba nada, la verdad, de corazón, como que desde que yo lo vi, yo dije, Dios mío, cómo está de gordo, cómo está de feo. Yo no tenía como que el más mínimo como sentimiento así de hacia él, no, cero. O sea, es más, yo como que no me imaginaba otra vez, pues, no, como que no me imaginaba en la parte sexual con él, eh, como que no me gustaba, no me agradaba como estaba, pero por el otro lado estaba como el amor tan grande que yo le tenía a Juan José y como que yo decía, Dios mío, yo tengo que hacer un sacrificio por mi hijo, para que mi hijo tenga su papá, para que mi hijo mayor también, yo al ver la alegría de mi hijo al ver que Michael estaba en la casa también. Y recuerdo también que mi hijo mayor me manifestaba, a mí me gustaría que Juan José pueda crecer con su papá, porque yo nunca tuve un papá, me gustaría que mi hermanito pueda tener. Entonces, eso son cosas como que eh, Te pega muy duro. que a uno pues como madre que quiere pues como darle lo mejor a sus hijos, y fuera de eso yo ya no me sentía bien en esa otra relación, porque sentía que como que si yo quería estar con él no podía ni siquiera darle entrada a nuestra vida a Michael para que viera a Juan José. Entonces, bueno, yo sí le di esperanzas a él. Yo le dije, bueno, si solucionas tus cosas y verdaderamente estás dispuesto y nos quieres, pues vas a hacer todo lo posible para estar acá otra vez con nosotros. Así le dije yo. Entonces, recuerdo, a ver, ¿qué se me escapa, amor? Recuerdo No, pues que usted me dijo que iba a ir a pedir el traslado, que iba a eso regresar. fue en diciembre, todo que nos encontramos de nuevo y fue muy duro el día que me quedé con Lady en la casa porque me tocó ir a ese día que yo amanecí en la calle, me tocaba ir a la casa de los que hasta ese momento eran mis suegros por mis cosas, ahí iba a estar la muchacha y yo decía, Dios mío, pero Claro. yo qué voy a hacer, yo qué les voy a decir y yo, o sea, de verdad, ellos no se manejaban mal conmigo, pues ellos decían, y yo otra vez, yo decía yo a todo el mundo, quedando mal con todo el mundo. Y yo dije, bueno, yo pensaba, yo dije, aquí les voy a echar unas excusas, algún cuento. Cuando yo llego, la muchacha abre la puerta y de una vez sale furiosa porque había visto la publicación de Lady. Y no, yo como pude saqué mis cositas y los que se van. Y fue triste porque, o sea, eso fue, mis maletas, me voy. Y hasta hoy tuve esta familia. Así fue. Cogí el bus para Pasto y ahí la llamé y ya le dije que no volviera, que yo ya no iba a volver con ella. Y ella se quedó acá en Medellín con Steven, con mi hijo. Y yo estuve allá en Pasto un tiempo, intentando buscar un traspaso, un traslado, perdón.
y no me lo dieron, entonces renuncié para poder venir a ya estar con Lady. Pagan como 5 meses de eso. Y ya cuando llegué, sinceramente llegué y yo pensaba que iba a volver a estar como en la primera relación en el tiempo feliz. Yo Ujú. volví pensando eso. Yo dije, no, otra vez con Lady, ahora ya no la voy a embarrar, ya no, ya vamos a empezar todo como desde cuando éramos novios, creía yo, pero Lady ya estaba muy herida, ya ella quería vengarse de mí, o sea, ya tenía sus intenciones. Ay, Bueno, entonces también lo que les decía que físicamente yo lo veía y realmente yo sentía fastidio. Porque bueno, él tuvo una vida en esos 4 años, no sé si les quieres contar un poquito, amor, que tuviste una vida muy desordenada en la que vivías con ella y con tus papás, pero era como si fuera soltero, como si él no tuviera una obligación. Entonces la vida de él era, pues él trabajaba en una empresa y con los compañeros de la empresa se la pasaba bebiendo, tomando, amaneciendo en la calle, tenía varias mujeres, cogió una cantidad de vicios horribles, o sea, se dedicó como a una vida, o sea, una etapa de su vida que, o sea, yo no me las creía cuando él me contaba cómo habían transcurrido esos 4 años de su vida en un desorden impresionante y que se le reflejaba pues también en cómo estaba. Entonces, ¿para qué? O sea, yo admito que desde el momento en que él volvió conmigo, o sea, entregado, consagrado a su casa, yo tenía para ese entonces, yo había iniciado una empresa, un emprendimiento y él empezó a trabajar conmigo. Entonces, bueno, esa también fue otra de las razones por las que yo le dije que volviéramos. Yo dije, bueno, pues este me puede ayudar en mi negocio, con mi negocio, va a ser un papá pues para mis hijos. Y bueno, pues yo tendré que aguantármelo, pues pensaba yo, porque yo no, como que no, físicamente no me agradaba y no quería estar con él y no. Entonces, pero en un principio yo así no se lo manifesté, sino que fue ya como ahí en la convivencia, que yo lo hacía sentir bien mal, yo le decía, ¿por qué estás tan gordo? Baja de peso, a mí no me gusta que estés así, no me gusta estar con vos así. Entonces yo lo hacía sentir pues también bien mal. Y bueno, cuando yo pensaba que ya en mi corazón no quedaba ni siquiera rabia hacia él, porque eso pensaba yo pensaba que ni siquiera rencor, yo empecé otra vez como a revivir todas esas heridas del pasado. Sobre todo pues cuando él me decía, ay, es que yo voy a ir a ver el niño. Ay, es que entonces, si yo al niño, ¿cuál niño? ¿Cómo así? ¿Cómo así que vas a ir a verlo? Entonces yo le hacía reclamos y yo le digo, ¿cómo así que vas a verlo? A ver, en el tiempo en el que estuviste allá, no te importaba Juan José. ¿Cuándo viniste a ver a Juan José o cuándo te preocupaste por ver a Juan José? Entonces, no, ¿cómo así que vas a ir a verlo? ¿Cómo así que? Entonces yo, o sea, imagínese, yo hasta impedirle que vaya y comparta tiempo con el niño. Entonces ya yo le peleaba por eso. Entonces, o sea, nuestra convivencia volvió a ser otra vez, como dice mi esposo, el infierno en la tierra. Y bueno, encima pues yo con todo lo que lo humillaba, lo hacía sentir como un empleado, lo hacía sentir mal pues por su obesidad, me negaba para estar con él. No, eso fue una época muy dura porque yo decía, no, tantos problemas, todo lo que hemos pasado, y Lady a mí realmente ya no me quiere. Yo decía, ah. Entonces ya empezaba al ver que Lady empezamos con tantos problemas, o sea, yo en qué me metí prácticamente, eso era lo que pensaba, porque ya no tenían ni lo uno ni lo otro. ya no tenía ni lo uno ni lo otro, yo acá vivía, la verdad, pues, yo decía, no, aquí no hay nada, aquí esto no es un hogar, esto es una empresa que por un lado la empresa que necesitaba un trabajador, alguien, y el otro lado era el niño, ya quiere ser niñero, entonces el que quiere que trabaje y quiere ante la sociedad que vean que el papá, que Juan José tiene un papá. Y me acuerdo que él me decía mucho, yo me siento como su empleado, usted no es cariñosa conmigo, usted me rechaza, y yo como que yo disfrutaba verlo a él en ese papel.
Y yo me acuerdo, yo hace tiempo escribí el testimonio de ustedes y yo escuchaba a Ana y yo sé lo que se siente Bueno, entonces, porque uno se vuelve como tan frívolo que, Sí, es increíble. entonces que sí, o sea, yo, esta sí, relación, perdón, Mora, esta relación ya estaba, era un hogar que nadie daba nada. Yo decía, no, yo hasta llegué a contemplar la posibilidad de volverme con la otra. Yo decía, por lo menos la otra no me peleaba, Sí te la recibirían, otra de no. pronto me recibiría, yo sé que no me pondría problema para el niño por su temperamento. Yo es que yo amaba a Lady, yo siempre la he amado, entonces decía, pero Lady ya no me ama, tenía que hacerme la idea de eso. Hasta que una vez me llamó mi mamá, me dijo, tu hermano fue a un retiro espiritual y hay que hacerle una cartica y el domingo hay que irlo a recibir. Y yo decía, ay, Dios mío, ahora recibirlo, Lady no le gustaba nada de lo que tuviera que ver con mi familia, nada. Entonces decía, no, ahora Lady, ahora falta que no me gira. esa es otra cosa, porque yo le tenía un odio a mi suegra. Ay, O sea, a mí él no me la podía ni mencionar, por ejemplo, yo no aceptaba que ella fuera a mi casa, mucho menos el niño. Eh, yo pues cuando me refería a ella, me refería con palabras soeces, igual cuando me refería al niño. O sea, era un odio que yo no quería saber nada de ellos y yo decía, o sea, como que si yo quisiera que ellos pagaran lo que yo había sufrido, eh, en todo el tiempo pues que yo estuve pues separada de Michael y que sufrí, ¿cierto? Y todo lo que yo sufrí y padecí, entonces como que yo quería como que cobrarme todo eso. qué fuerte. Entonces, bueno, cuando ya llegamos Entonces, el día que mi hermano fue al retiro espiritual, cuando fuimos a recibirlo, yo vi a mi hermano, yo vi otro, yo dije, allá qué pasó, porque es que mi hermano vino pidiéndonos perdón y yo vi tanta felicidad en esa gente que nosotros no la teníamos. Entonces hablamos de que, ves, esto puede ser nuestra última posibilidad. Vamos a ver qué hacen allá, ya que les dan, porque todos vinieron felices. Entonces, a la otra semana que mi hermano vino, nos inscribimos a un retiro espiritual de parejas. Y ese retiro, pues fue la primera piedra, o sea, el cimiento de nuestro matrimonio. Ya fuimos al retiro espiritual, nos encontramos con muchas realidades y pensábamos que cuando estábamos en el retiro espiritual, yo pensaba, no, ya superamos todos nuestros problemas, aquí fue, de aquí vamos a salir, mejor dicho. Pero en el retiro espiritual, hablando de ella y yo, dijimos, vamos a casarnos, qué bueno. O sea, estábamos en una relación viviendo un infierno, pero allá en el retiro estábamos tan felices que dijimos, vamos a casarnos. La persona que estaba dirigiendo el retiro espiritual dijo, no se casen porque no es sano. Ustedes aquí están en la euforia, están animadísimos y tiene que ser una decisión no tanto desde la euforia, sino más conscientes. Pero bueno, salimos del retiro espiritual y no le hicimos caso. Nos propusimos fecha de 6 meses. Eso fue como en septiembre y dijimos en marzo, para casarnos en marzo. Entonces, bueno, muy rico en el retiro, salimos haciendo un voto de castidad de 6 meses hasta el matrimonio. Y fue una triste realidad uno encontrarse de nuevo, salir del retiro, de la euforia, a la realidad, que yo llegaba, amor, entonces fuimos al retiro, entonces ya puedo ver al niño, ¿verdad? Y ella, no, todavía no, espere. Después me lo dejó ver con algunas condiciones, pero era el día que yo lo iba a ver, era un problema, me peleaba. Y yo decía, no, esto no es, no, esto así no va para ningún lado. O sea, ¿cómo o sea, yo qué clase de padre voy a ser ignorando a mi hijo porque mi esposa no me lo está, porque era mi novia en ese momento? Ella me dice que no lo vea. Entonces yo me sentía un mal papá y el niño decía, ya cometí el error con Juan José, ahora ella ya quiere que lo cometa con este otro. Y eso me empezó a retumbar mucho en la cabeza hasta que y volvía y caí en la debilidad de agredir a Lady. Entonces, ¿qué pasaba con Lady? Ella veía que yo la agredía
por el niño, porque entonces ella me decía, no puedes ver al niño hoy, entonces yo, tenga. Y ella entonces ya decía, el niño es el culpable de que usted y yo peleemos. Si ese niño no existiera, usted y yo no pelearíamos tanto. Hasta esa conclusión llegó esta relación, algo así, Mm. paralelo. Y era un círculo vicioso, porque entonces no me dejaba ver al niño, la agredía. Entonces la agredía y ya tenía esa barrera con el niño. Y así se empezó a llevar este círculo que no nos estaba llevando a ningún lado. Exacto, entonces esa rabia contra el niño y contra mi suegra, o sea, en vez de como que disminuir, como que se iba acrecentando más, porque siempre eran como el motivo de nuestras discordias, de nuestras peleas, de que Michael me agrediera. Y bueno, y ahí una así tan ignorantemente nosotros decidimos casarnos porque bueno, dijimos, no, es que de pronto lo que nos hace falta es poder vivir en gracia de Dios, poder vivir los Sacramento. sacramentos. eh, exacto, entonces como para que el enemigo no tenga como poder sobre nosotros y de pronto pues eso nos va a ayudar y sobre todo pues que cuando uno vive, uno se da la oportunidad de vivir un retiro espiritual, uno sale con unas convicciones de no ofender más al Señor, de hacer las cosas bien, De cambiar. de cambiar, con muchos propósitos. Entonces nosotros pues por eso incluso hicimos el voto de castidad y dijimos, no, pues vamos a esmerarnos pues por hacer las cosas bien, como Dios manda. Y Bien. así fue que empezamos a hacer los planes para Pero casarnos. eso fue un error, empezar a hacer los planes para casarnos sin haber sanado. O sea, es Claro. muy Ajá. lógico uno convivir con alguien lleno de problemas, en problemas, y pensar que el matrimonio es algo como un arte de magia. Entonces, yo me voy a casar para que se me acaben los problemas. Eso es un error que normalmente se comete porque primero uno debe estar en paz con Dios para poderle dar paz a la pareja, ¿verdad? Si uno es un caos con uno mismo, un caos con Dios, porque Dios hasta el retiro espiritual lo habíamos dejado totalmente aparte, pero pensábamos que el matrimonio nos iba a solucionar eso, pero veíamos que el día a día no era así. Entonces, una semana antes de casarnos, por ahí unos 10 12 días antes de casarnos, no sé, no recuerdo bien por qué, pero tuvimos un altercado, además que fue por el niño, y yo una semana, o sea, como 10 días antes de casarnos, yo cogí a Lady y de nuevo la porrié, o sea, fue una pelea fuerte, y yo decía, Dios mío, pero esta es la mujer con la que yo me voy a casar. Yo dije, no, tengo que hacer algo y me fui para otro retiro espiritual. Cuando llegué allá al retiro espiritual les comenté, no, es que el otro sábado me caso y estuve y agredí a mi futura esposa. Ya me decían, no se casen, es que ustedes entonces tienen muchas heridas, no deberían casarse en ese retiro espiritual, pero de nuevo, salí muy contento, ya me fue a recibir y la euforia de ese momento nos dio el impulso para casarnos. Entonces llegamos al matrimonio, un matrimonio muy bonito, como Lady lo quería, gracias a Dios. Pero aparentemente ya habíamos sanado mucho, habíamos avanzado mucho, pero es que sin el perdón uno no avanza. O sea, por más ganas que uno tenga, por más que quiera, si usted no perdona, es una piedra que lo tiene anclado ahí. Usted dice, bueno, quiero, lo va a perdonar, voy a ser mejor en mi matrimonio, pero si no perdona, a la mínima cosa que pase, la piedra regresa y ahí va a estar anclado. Entonces ya dijimos, uff, pues llegamos al matrimonio, ahora sí, vamos a vivir bien bueno, ya no vamos a tener problemas. Y llegó la luna de miel, nos fuimos la luna de miel, cogimos un crucero, el crucero salía de Punta Cana. Entonces ya empezó lo que decía Lady, yo había cogido algunos vicios y en la luna de miel el exceso volvió, entonces el exceso de comida, el exceso de trago, se me volvió a revolver todo el dolor porque yo tampoco perdonaba a Lady, yo tenía la herida con Lady que no me dejaba ver al niño. Los 3 primeros días del crucero, digamos que estuvimos ahí disfrutándolo. Pero en la tercera noche ya habíamos consumido licor y yo volví con esa depresión, con esa rabia. Decía, no, pero yo no voy a aceptar que ella me prohíba ver al niño. Me empecé a llenar de ese sentimiento, de ese rencor y volví y la agredí estando en el crucero. En la
Entonces estábamos en la cabina, ella salió de la cabina corriendo por el pasillo, entonces hicimos mucha bulla y era la madrugada. Entonces cuando Lady, yo no sé cómo hizo, se me volvió a meter al camarote, a la habitación, y la puerta tenía como una rendija para respirar, y yo cogí, le empecé a pegar y eso fue una bulla muy grande. Cuando me pude entrar, yo cogí, le pegué a Lady y ya había, eso se llenó de vigilantes de de la guardia del crucero y me cogieron, pero eso era de película, o sea, yo ahí como que, yo estaba enceguecido por el rencor y en la luna de miel. Y Ah, entonces ella porreada, los guardas, o sea, yo casi que pegándole delante de ellos, mejor dicho, casi no, yo pegándole, yo me cogían la mano y y me llevaron en ese crucero, me llevaron al calabozo. Yo estuve los últimos 3 días de la luna de miel, los pasé preso en el calabozo del crucero. Y no, Lady, en ese momento que pasa eso, ¿tú te quedas sola o qué haces ahí? ¿Qué empezó a pasar ahí? Bueno, pues sí, nuevamente mucha frustración porque lo que dice Michael, uno cree que bueno, ya con el sacramento, nosotros también nos estábamos consagrando, ya habíamos avanzado unos meses en la consagración, quizá unos 6 meses, bueno, nuestra consagración duró 12 meses digamos que a medida que íbamos avanzando, uno se va haciendo unos propósitos. Entonces uno piensa que ya está, ya está muy sano, que uno ha cambiado muchas cosas, que ya no vamos a cometer muchos errores. Entonces ese momento fue muy frustrante, pues al yo ver, bueno, Michael definitivamente no va a cambiar, o sea, siempre me va a seguir agrediendo. Y es más, yo no recuerdo ni siquiera por qué empezó la discusión en el barco, pero bueno, tampoco creo que haya sido por el niño, pero ya como que nos habíamos lastimado tanto que cualquier cosa podía ser pues un motivo para pelear mm, o para yo reclamarle y para terminar pues a los golpes. Entonces, si en ese momento los guardias pues del barco se lo llevaron a él preso y a mí me llevaron para otro camarote. Entonces esos últimos días pues en el crucero fueron muy tristes porque bueno, como que tantas ilusiones con ese viaje, con esa luna de miel, tantas ilusiones también con que las cosas iban a cambiar. Y yo decía, es que entonces, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué falta pues como para que uno siempre le echa la culpa al otro, para que Michael cambie, ¿cierto? O sea, yo no me daba cuenta de que yo también tenía que cambiar, ¿cierto? De que yo tenía que dejar a un lado ese odio, esos sentimientos de venganza también y sanar pues todo aquello. Entonces yo decía eso, Michael nunca va a cambiar, no va a dejar de ser agresivo y bueno, pues eso era muy frustrante y me la pasé pues llorando esos mm, días pues que nos quedaron en el crucero. Ya de ahí, bueno, el capitán del barco me dijo que en ese país pues como más próximo donde estábamos como por Islas Vírgenes, no sé si correspondía a los Estados Unidos, que era un delito que no, o sea, era un delito que tenía cárcel, o sea, que sí o sí pues tenía cárcel y que yo debía pues como firmar la sentencia para que él saliendo del barco pues fuera a prisión. Entonces yo recuerdo que yo le dije a él, yo no voy a firmar nada porque yo no me imaginaba, yo pues es que no, pues yo pues o sea, por Michael, por más agresivo que sea, yo cómo le voy a hacer eso, que se quede preso en otro país y entonces que mi hijo no lo vuelva a ver, porque cuando eso, o sea, desde que yo fui a retiro espiritual, la verdad, yo como que volví a empezar a enamorarme de él. Y o sea, yo ya no lo veía como antes, como con desagrado, como con, no, yo realmente cuando salí de ese retiro, yo salí como que con una percepción diferente del amor. A ver, realmente el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, ¿cierto? Entonces, si tú decides estar con una persona,
y casarte con esa persona, tú decides amar a esa persona para toda la vida, ¿cierto? Obviamente pues debe haber un respeto, sobre todo pues un respeto de parte y parte, no es que si la persona pues te lastima y te falta el respeto, entonces que porque es tu esposo, entonces tú lo tienes que amar toda la vida, no, no se trata de eso, pero sí entonces desde ese momento yo decidí como que volverlo a querer, volver a amarlo. Para ese entonces yo ya lo veía a él, o sea, yo ya no lo veía como lo veía antes, yo ya lo veía con amor, yo ya lo veía como ese hombre que el Señor había puesto en mi camino, ya era mi esposo, entonces lógicamente yo quería eh, conservar pues mi matrimonio y yo me casé con la convicción de que era para toda la vida, ¿cierto? Entonces, era así, muy triste en ese momento yo decir, Dios mío, o sea, no, nos estamos consagrando, estamos iniciando un camino de conversión y él no cambia, eso era lo que yo pensaba, y él no cambia, y él no deja su agresividad. Bueno, cuando recuerdo pues que a mí me cambiaron el tiquete para yo viajar antes, porque como lógicamente viajamos, de ahí viajamos a Panamá, entonces viajamos en el mismo avión, entonces como que me dieron las indicaciones de que yo no podía volverme a ver con él hasta que llegara a la casa, que era muy peligroso, porque como ellos lo vieron a él actuar pues como con esa rabia, entonces ellos pues decían, o sea, él te puede matar, te puede hacer algo, entonces lo más sano es que ustedes no se vuelvan a cruzar en el camino, que ya se vean pues cuando estén en su casa. Entonces a mí me dejaron salir primero, me cambiaron los tiquetes, yo viajé más temprano a Panamá y me cambiaron el hotel, entonces yo llegué a otro hotel y él llegó al hotel que teníamos reservado para los dos. Yo le mandé los documentos, le mandé dinero para que él llegara pues al hotel donde habíamos reservado pues para llegar. Entonces yo llegué a Panamá muy temprano y me metí a una iglesia, yo estaba pues muy triste, muy devastada y me metí como a la primera iglesia que vi y ahí pues hablé con el padre, me desahogué, lloré muchísimo. eh, el padre me habló de una santa, de Santa Rita de Casia, me mostró pues como su ejemplo y bueno, y entonces yo en ese momento yo le pedí a Santa Rita de Casia pues que estaba allá en el altar y yo ayúdame a rescatar mi hogar, a rescatar mi esposo y bueno, yo como que salí ya de esa iglesia con otra, o sea, con otro panorama. Yo como que ahí le entregué al Señor como todo esas temores que tenía, como esa tristeza, todo. Y yo salí de ahí como con la convicción de que no, yo tengo que ir a buscarlo, yo tengo que ir a reconciliarme con él, es mi esposo, es la voluntad de Dios, es que estemos bien, de que sigamos luchando, perseverando. Y entonces recuerdo que fui al hotel donde él estaba y ahí ya nuevamente nos encontramos. Él estaba, pues él se puso muy contento cuando me vio. Él esos episodios que tenía de rabia y de ira eran pasajeros, o sea, eran como de momento, Como pero laguna, como en Laguna, sí, ok. exacto, como lagunas, porque él al instante que le pasa, él se muestra como arrepentido, como qué hago para repararlo, qué hago o sea, qué hago para remediarlo. Y bueno, entonces ya ahí terminamos pues como de disfrutar nuestra luna de miel y volvimos a Colombia y como que a nadie le contamos ese episodio que vivimos por allá tan lamentable y continuamos con nuestra consagración. Hicimos también un taller de sanación, eh, pero entonces como que los dos tratábamos de perseverar, de seguir pues como avanzando, como preparándonos espiritualmente, pero no era mucho lo que avanzábamos. Uno no se da cuenta que uno tiene que renunciar
al odio, a la rabia, y que a veces uno dice, no, es que yo ya no siento odio en mi corazón, es que yo ya no siento rabia, pero es que no basta con eso. O sea, Dios nos pide no solo perdonar y no solo perdonar como de dientes para afuera, entonces Él nos pide algo más, y ese algo más era lo que a mí me faltaba, ¿cierto? Entonces Él nos pide, además de perdonar, ¿cierto? Al que te ha hecho daño es amarlo, ¿cierto? Y esa era la parte que a mí me faltaba. O sea, yo decía, no, yo los perdono, pero yo no quiero saber nada de ellos. Así era yo. O sea, yo no quiero saber nada ni del niño ni de mi suegra. Así. Eso es como que allá lejitos, allá. Entonces yo como que me ponía también esa barrera, y por eso pues también no avanzábamos como en la sanación. Este mi amor está muy calladito, me preocupa. Estamos reflexivos. No, es No, es que así pasó mucho tiempo, o sea, ya no era el infierno de antes, ni la casa de locos, ni nada, sino que era más de que no te perdono, no puedo superar esto. Entonces era un proceso muy lento, pero con ánimo de seguir. Teníamos esa intención de hacer las cosas bien, pero todavía no éramos capaces. Y bueno, cuando ya se acabó la consagración, yo pensaba que ya, dije, no, ya se acaba la consagración y ahora sí, y Otra, para ahora el sí. niño. Pero para que ella fue cediendo y mucho, fue cediendo, pero no había ese, ese amor ya, como véalo, tranquilo, como quiera. Ella iba cediendo, pero llegaba un punto en el que nos devolvíamos. Pasaba algo y decía, y pasaba algo que a ella no le gustaba y la venganza era, pues no ves al niño y volvíamos a lo mismo. Entonces ya pasó la consagración y estuvimos alimentándonos más de Dios, siguiendo en una comunidad religiosa y seguíamos. Cuando para mí el milagro se dio, un día estaba con una amiga y me dijo, ay, Michael, voy a ir a San José de la Montaña, en Sabaneta, y si quiere me acompaña, él le puede hacer el milagrito, me dijo algo así. Y yo dije, ah, de una vamos. Entonces fuimos cuando me dijo, ah, vea, hay que hacerle una cartica a San José de lo que usted quiera. Y yo dije, ah, ¿yo qué quiero? Porque la verdad, gracias a Dios, uno es afortunado en muchas cosas. Yo decía, lo único que se me ocurrió escribir en la carta fue, yo le puse San José, bueno, no recuerdo bien, pero fue muy cortica, le puse, lo único que desearía es tener a mi familia unida. Y ahí le dejé la cartica a San José. Cuando, como a ver, unos 2 o 3 meses después de eso, hubo una fiesta en la casa y nos invitaron. Y yo sabía que también iba a ir Steven. Y yo decía, no, ahora Lady lo ve y me va a decir que no, que va uno rápido, porque siempre cuando está el niño, entonces era bueno, pero nos vamos rapidito, cosas así. Entonces yo dije, ah, otra vez, otra vez lo mismo. No, a veces le falta a uno fe, los milagros no se dan por falta de fe. Llegamos allá a la fiesta, era un cumpleaños de mi sobrinito, cuando ahí estaba Steven, cuando yo salí de la mesa, estaba en la mesa con Lady. Cuando yo salí a comprar, cuando volví, Lady ahí con Steven, y yo la veía, o sea, la cara era diferente, todo era diferente. Y cuando yo, ah, ve amor, aquí está Steven, y me va diciendo, es que, ay, y para que el fin de semana lo lleve a la casa. Y yo, ¿de ¿Cómo? qué? Eso fue por el milagro. Y yo volteé a ver al cielo y yo, o sea, San José, y de verdad yo hacía así las manos. Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos años tenía ya el niño? ¿Quién 9. diría una cosa? Ah, ya había pasado mucho tiempo. Sí, Por ahí 5 años, desde que habían vuelto. sí. Más o menos, sí. Sí, porque como te digo, durante ese tiempo yo ya empecé a hacer para que él lo viera, pero con muchas condiciones. Entonces yo le decía no. Yo pensando que ya había sanado muchas cosas, porque es que el enemigo le hace creer a uno sus mentiras. Entonces como que bueno, yo ya no siento rencor por él, que vaya y lo vea, pero
que no lo traiga a la casa. Yo le decía así, no, es que yo no quiero que que usted lo traiga a mi casa, porque el espacio que usted debe compartir con él debe ser como un espacio de ustedes dos, o sea, como que él tenga a su papá y que ni yo ni nadie interfiera ahí, o sea, vaya y comparte usted con él el día. Entonces, ya, esas eran pues como las condiciones que yo le ponía. Entonces ya nos fijábamos pues como unos días para él salir. Entonces a veces ya yo yo le reclamaba antes o después, o le reclamaba por algo, o me molestaba por algo, pero siempre pues ahí como que, bueno, el enemigo tratando pues también como de dañar también pues como ese momento, o como que uno quiere ceder, pero como que hay algo también como que no te deja, ¿cierto? Y es ese rencor al que no quieres renunciar, al que te sigues aferrando, ¿cierto? Al que crees que ya no sientes, pero que ahí está todavía, que todavía te falta renunciar y todavía te falta soltar y sobre todo que te falta amar, ¿cierto? Entonces lo que les decía ahorita, que yo había perdonado de dientes para afuera, pero no había renunciado pues a muchas cosas. Entonces mi esposo igual, porque mi esposo también digamos pues como una dificultad que yo tenía con él mucho era porque él era así como que, ay, es que mi mami me dijo, entonces mi mami me dijo que hiciera eso, entonces como que lo voy a hacer, él era así, como que la mamá tenía como muchísimo poder o como muchísima influencia sobre él. Entonces, como yo tenía esa relación tan mala con mi suegra, o sea, como que mi suegra jalaba para un lado y yo jalaba para el otro, así. Siempre como que eran como los polos opuestos. Entonces, Michael a veces como que no sabía qué hago, si le doy gusto a Lady o si le doy gusto a mi mamá. Entonces, muchas situaciones pues que nosotros teníamos era por eso, porque yo le decía a él, entonces usted es un inmaduro, entonces para usted lo que su mamá le diga, y si mi mami me dice, entonces así es. Entonces también eso yo como que se lo reprochaba mucho, y eso yo sentía que no me dejaba sanar con ella. Entonces fue como hasta en todo ese proceso pues espiritual que estábamos llevando, en el que mi esposito también empezó como a dejarse también. eh, yo pienso que es como que verdaderamente abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor empiece a orar en él, ¿cierto? Y empiece como a sanar y empiece a restaurar y empiece a ordenar, o sea, todo ese desorden que nosotros tenemos y todo ese desorden que genera el pecado y que ha generado el pecado en nosotros. Entonces ya cuando permitimos que el Señor verdaderamente empezara a orar en nosotros y a sanar, el Señor sanó mucho esa parte en mi esposito, ¿cierto? Como de que, bueno, sabes que tu mamá es tu mamá y es sagrada para ti, la quieres mucho, pero es tu mamá, entonces, y no puedes irte a contra de tu esposa por darle gusto a tu mamá. Entonces él empezó como que a cambiar tanto que yo, ¿qué? Wow, pues como que empecé a notar un cambio en mi esposo, que mejor dicho, y también empezó a sanarlo mucho de la lujuria. Entonces todo este proceso pues de conversión y apostólico sanó muchísimo a mi esposo de todo eso que él en tantos años, toda esa lujuria pues que él alimentó, lo llevó a volverse adicto de, de la pornografía, de la masturbación. Entonces, al yo descubrir pues eso en su vida, yo le cogí como que demasiado fastidio. Entonces, incluso aún así, después de estar casados, yo lo sorprendí en algunas oportunidades en eso. Entonces, como que yo sentía que retrocedía, ¿cierto? Que yo como que lo poco que yo había avanzado en tratar de amarlo, de verlo con otros ojos, de verlo como que no, yo lo amo porque es mi esposo, porque es el hombre que Dios me dio para toda la vida. Entonces como que todo eso, cuando yo lo sorprendía en esos episodios, yo como que otra vez retrocedíamos. Y bueno, entonces, como les decía,
el Señor fue ordenando pues poco a poco eso en la vida de mi esposo y a mí también me fue sanando, ¿cierto? Porque es que somos una sola carne. Somos una sola carne y la obra pues se hace en los dos. Entonces yo no sé, realmente yo pienso que fue como todo eso, ver todo ese cambio en mi esposo, obviamente también los acompañamientos por parte pues, de nuestra comunidad y el ir aprendiendo cada vez más del Señor, de su palabra, e irle conociendo más, e irnos enamorando más de Él, como que nos fue sanando poco a poco y nos fue restaurando y ordenando poco a poco, hasta el momento en el que yo me encontré con Steven y yo no sentía más que amor en mi corazón. O sea, yo como que yo lo veía y entonces, y yo me cuestionaba y yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, este niño ha sufrido por mi culpa, este niño, o sea, ha estado lejos de su papá por mí, entonces yo como que yo lo veía como que yo le debía tanto, como que yo le debía, o sea, como que yo me sentía en deuda con él y sentía era como amor en mi corazón. No sé realmente en qué momento el Señor restauró mi corazón hasta ese punto que yo lo vi y eso fue lo que yo sentí en mi corazón cuando lo vi. Esos son lo que el Señor siembra en nuestro corazón cuando lo seguimos. Si no lo tenemos a Él en el corazón, los sentimientos que tenemos son del mundo. Son de odio, de rabia, de venganza, de soberbia, pero cuando Dios está ahí, bueno, pero entonces ya, ¿qué pasó? Ya el niño siguió yendo a la casa, ¿qué pasó con la suegra? ¿Qué pasó ya? Porque es que eso sí es una novela completa. Bueno, entonces con mi suegra también, porque mi suegra entonces al ver que yo ya no rechazaba al niño y entonces que yo ya me estaba acercando pues al niño, lo aceptaba en mi casa y lo trataba con amor. Entonces ya también pues mi suegra empezó a cambiar conmigo porque bueno, mi suegra, no sé si lo dijimos antes, mi suegra prácticamente ha sido como la que ha criado al niño. Entonces porque ellos todo el tiempo que vivieron juntos, vivieron con mis suegros en Pasto. Entonces, Michael en su vida de vagabundo, pues porque en esos 4 años él no, o sea, él, según lo que él me cuenta, él tenía como una vida como de soltero, o sea, él realmente como que no parecía como que hubiera ahí un hogar entre él y la muchacha, sino que él como que vivía era en la calle con sus amigos, con sus vicios, con su licor, no sé qué. La muchacha también tengo entendido que era como muy desprendida del niño, como muy, no, entonces como que mi suegra ha sido prácticamente como la mamá, la mamá del niño. Mi suegra lo ama, mi suegra lo ha criado y esta es la hora pues que mi suegra no se desprende de él, incluso pues tengo entendido que hasta el niño pues a veces ha querido ir a vivir con la mamá, pero o sea, mi suegra como que lo quiere muchísimo y bueno, él está todo el tiempo es con mi suegra. Entonces los fines de semana, casi todos los fines de semana está con nosotros, está pues en nuestra casa porque él estudia cerca pues de donde viven mis suegros y bueno, pues, pero entonces sí compartimos pues ya muchísimo con él. Pero pues él, como les digo, viviendo con mis suegros. Incluso el niño vivía en Pasto con mis suegros, pero mis suegros también como con la finalidad de que el niño pueda estar pues también cerca de su papá, cerca de su mamá. Ellos se vinieron a vivir acá, entonces ellos están como una temporada en Pasto y una temporada acá, como que en las vacaciones se van para allá o así pues se la pasan, pero ellos son pues como los que están criando al niño. Oh, ay, ya. Entonces, ¿cómo está esta pareja hoy en día? ¿Ya cómo viven ese amor? ¿Ya qué ha pasado? Porque ya, pues yo Ya, lo que sé, lo poquito que sé, es que todo está muy restaurado, que igual es un camino. Nosotros que también somos un matrimonio restaurado, sabemos que eso no termina. O sea, que uno siempre está en ese proceso,
en ese Hay que camino. sanar todas esas heridas de tantos años. Exactamente. Sí, Es que, exacto, que no es un día para otro. no, se Sí, iba a decir que este fue un proceso demasiado lento y fue lento por culpa de nosotros, por no saber darle lugar a Dios en el corazón, por no saber perdonar. Por eso se hizo un proceso demasiado lento que yo muchas veces yo decía, no, 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 Dios mío, o sea, ahora que veo esto como una novela o como algo así, yo digo, Dios mío, yo quería tirar la toalla, yo decía, esto no va a pasar, esto no va a mejorar, todo este esfuerzo va a ser en vano. Y yo decía, no, es que Dios, es el tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros queremos, pues, ay, Dios mío, y ya, que se haga, ya, uno es como, bueno, ya, yo estoy cambiando mi vida, pero necesito y muchas veces uno, lo que decía mi esposa, uno dice, bueno, ¿qué lady no acepta el niño? Ah, ya voy a dejar de tomar, pero ¿qué lady me acepta el niño? Un ejemplo. Y eso no es así, eso es uno darle el amor a él primero. Y cuando uno ya está tan enamorado de él, la esposa se enamora de uno, porque es que si no le damos a Dios la cabida en el corazón, y no tiene que ser rápido. Yo abrazaba esta imagen sin mentirles, aquí está, y yo decía, me cogía la cara y yo no, pero ¿por qué? Yo no voy a ser capaz. Y yo lo miraba y yo decía, él cuánto padeció por nosotros. Yo lo veía él con esa cara tranquilo y decía, ay, se me pasaba y decía, bueno, yo espero otro ratico a ver. Igual ustedes venían muy exacto, unidos. entonces que uno quiere pues que ya como a pedir de boca, entonces listo, ya fui a retiro espiritual y entonces ya me confesé y estoy llevando una vida sacramental, entonces ya, a ver Señor, manifiéstate, pues ya, Ujú. como que pues empieza uno como a darle órdenes a él, pues a como que ¿por qué te demoras tanto para hacerme el milagrito? No voy a saber, a ver tú qué le estás dando, a ver tú a qué estás dispuesto a renunciar, ¿cierto? Entonces, de pronto, pues por parte de mi esposo, él como que decía, bueno, pero es que, o sea, ¿por qué ella no cambia? Yo decía, pero bueno, ¿y por qué él no cambia? Pero es que resulta que éramos nosotros mismos, o sea, yo tenía que trabajar en mí, ¿cierto? Y yo tenía que renunciar a mis rencores, a mis rabias, a mis temores, sanar mis heridas. Y mi esposo también tenía muchas renuncias que hacer, ¿cierto? Como también a esa dependencia afectiva que tenía su madre, a esas también pues como a esas inclinaciones que tenía hacia la lujuria y entonces fue a medida en la que fuimos trabajando en nosotros mismos, en cambiar nosotros mismos, que nuestro entorno empezó a cambiar y que eso se fue viendo reflejado en el otro, ¿cierto? En nuestra pareja, en nuestros hijos. Entonces también eso es muy importante que nosotros lo entendamos así, que no es, pues no es forzar y no es como que dar un poquito y ceder un poquito y exigirle al Señor resultados, que Uno muchas quiere veces ceder un tampoco. poquito y jalar bastante, entonces voy a ceder un poquito, pero cuando ya voy a jalar bastante. Yo Pero, escucho mucho de las parejas que dicen, o de las personas, es que, por ejemplo, ya terminé penitencia por amor, que es el proceso de sanación que a nosotros nos encanta, pero yo no veo que pase nada. ajá, O ya hice esta cosa y no pasa nada. o hice Yo, este así retiro y menos que va ya. a pasar. O sea, no va a pasar. De esa manera no va a pasar. Pero, por ejemplo, Michael dijo una cosa que parece muy importante rescatar y es cuando uno ordena el amor, cuando Ordenado. usted ordena que es que el primer amor está en Dios, que es el primer lugar que le tenemos que dar es Él, es a Él. Ya lo otro se va organizando. Usted estuvo en la disposición del retiro, de la consagración, luego fue a pedir intercesión a San José, el Señor fue dando de a pedacito, pero también la disposición del corazón y ordenar ese amor en Dios. Sanar las heridas, porque mire que Michael venía muy herido desde pequeño, lo mismo Lady, con todo lo que le pasó con este chico. O sea, es que si no sanamos, como dice mi esposo en el taller, si no sanamos somos heridos hiriendo a otros y eso no para, eso se vuelve una bola gigante, incontrolable, que ahí se pierde el propósito que tiene Dios con nosotros como matrimonio. Sí, a la gente que nos está viendo, yo que le diría que muchas parejas dicen, pero es que a mí ya se me acabó el amor por mi esposo, se me acabó el amor por mi esposa. Tenemos que buscarlo a Él, que es la fuente inagotable del amor, ¿verdad? A Él no se le va a acabar el amor nunca. De Él tenemos que llenarnos de amor para podérselo dar a nuestra pareja.
si no es así, créanme que no van a poder volver, no van a poder sanar. Nosotros, Imposible. nosotros nos Es imposible. demoramos demasiado, o sea, yo me pongo a ver y digo, "Uy, Dios mío, por todo lo que pasamos", y me pongo a ver y digo, ¿Cuántos llevan ya de casados? de casados llevamos 7 años, 7 años, 3 meses, llevamos de Ay, qué casados. belleza, qué Pero belleza. bueno, qué bendición que el Señor haya Bueno, sí, restaurado y hermoso. que el niño tenga un hogar, que tenga la oportunidad que pueda estar con el papá, que lo recibe, que lo coge en su casa. Y Muy según bonito. entiendo, los niños son súper, súper cercanos, eso escuché yo. Sí, los dos como pasan los fines de semana juntos. Entonces, por ejemplo, el viernes mi hijo es desesperado, desde temprano llamando al papá, papá, ¿a qué hora va a ir por Steven? ¿A qué hora va? Steven ya les, así son desesperados pues por verse y en las vacaciones no se quieren separar y sí, o sea, se aman demasiado, o sea, a pesar de, imagínense, nosotros los adultos, todos lo que nos complicamos, lo que nos enredamos la vida en odiando, en recordando, en seguir patinando en el pasado, en lo malo. Y mire, o sea, ojalá y fuéramos como niños, ¿cierto? Por eso Jesús, el mismo Jesús lo dijo, o sea, el que sea como un niño, Entran al reino de el los que sea, el que sea como un niño, o sea, qué belleza. ganará la vida eterna. Entonces, sí, ojalá y pudiéramos ser como ellos, ¿cierto? Que no llenarnos pues como de Tanta todo soberbia. ese del odio y alimentarnos del daño que nos hicieron. Bueno, entonces superarlo, o sea, superarlo. Y bueno, no quiere decir que uno no olvida, ¿cierto? Pero uno cuando sana ya no recuerda con rencor y ya no recuerda con dolor, o sea, ya no duele cuando uno recuerda, no duele. Qué belleza. Entonces a ese punto es al que tenemos que llegar y no y sobre todo no es solo como dar ese paso de perdonar, sino también de amar, ¿cierto? De amar a esa persona que te ofendió, de amar a esa persona que te hizo daño y reparar en la medida de tus posibilidades, reparar el daño con esa persona. Eso es vital, realmente, eso Ay, es muchachos, vital no. en estos procesos. De verdad que ese testimonio estoy segura que va a tocar muchos hogares porque lamentablemente la familia ahora está muy atacada y hay muchos hogares a punto de terminar. Entonces le pedimos al Señor de verdad de corazón, a nuestro Dios, que permitió este espacio, que ustedes le dieron ese sí, para que llegue a las personas que tienen que llegar esas palabras tan sabias y tan que pasaron por esas personas que pasaron por ese dolor tan horrible, porque fue muy doloroso todo lo que vivieron, para llegar a dejar este mensaje tan bonito, a pesar de esa tribulación, chicos. Y Entonces, perdón, Anita, yo también quisiera pues como darle un mensaje a las mujeres que se han sentido heridas también y que han tenido el tipo de situaciones pues que yo he tenido que vivir, que ha sido el abandono de nuestros esposos de nuestros esposos o de nuestras parejas, el maltrato físico, y que hoy en día tienen un resentimiento hacia los hombres. Entonces, cómo hemos ido alimentando todo esto y todo este machismo, pues que por tantos años ha sido la perdición, ahorita ha desencadenado un feminismo, también un feminismo radical. Entonces, en el que las mujeres se ponen en una posición como de víctimas, y de que ya no quieren dejarse subyugar, o aplastar o estar por debajo del hombre, ¿cierto? Entonces asumen un comportamiento pues como de que va contra el hombre y contra el orden de Dios, ¿cierto? Porque es que en la Biblia está y Dios lo dice, mujeres, sean obedientes a sus esposos, ¿cierto?
sean obedientes a sus esposos y esposos amen a sus esposas como a sí mismo. Entonces, es no olvidarnos de esto, que el hecho de que queramos que las cosas estén en su orden natural o como Dios las manda, no quiere decir que estemos subyugadas a nuestros esposos, sino que estamos dejando ese orden natural o ese orden que fue, digamos, como Dios decidió que se diera, que fluya pues de esta manera. Y de verdad que es muy diferente cuando nosotros permitimos pues que nuestros esposos sean esa cabeza, que nuestros esposos sean esa cabeza de hogar y de la misma manera nosotros seamos el corazón también de nuestro hogar. Entonces, realmente esas peleas porque yo soy la que manda, porque así, y yo recuerdo pues también el testimonio de ustedes que fue así, ¿cierto? Entonces que nosotras creemos entonces que en mi caso pues que yo era la dueña de la empresa o de nuestro negocio, entonces yo por eso trataba a mi esposo como un empleado y lo hacía sentir de menos y lo humillaba y yo me creía la empoderada y era una manera pues en la que yo quería hacerle daño, pero era más el daño que Así yo me hacía a es. mí misma y era más, o sea, lo infeliz que yo era. Entonces no tengamos miedo a abrir nuestro corazón, a dejar que el Señor empiece a orar en él, empiece a organizarlo, dejemos que él obre, dejemos que él ordene todo y mantengámonos así, sumisas a nuestros esposos, sin miedo que al mismo tiempo esa sumisión la van a retribuir con amor, porque así lo manda el Señor. Qué bonitas Qué palabras, belleza. Lady, qué Yo belleza. aprovecho para darle las gracias a los dos porque primero fue por la valentía y por la generosidad de regalarnos su testimonio. Dios los No. bendiga muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ya Yo saben quiero decir entonces un cuando... poquito, unas pequeñas palabras, que, o sea, el testimonio no, o sea, rechazamos totalmente el maltrato, ¿verdad? La mujer, no le estamos haciendo apologética al, al, pues, al maltrato, ¿verdad? Todo lo que vimos, sino que Ni al machismo, ni al feminismo, eso no son las vías. Ya nos dimos cuenta de que eso solo nos hace infelices y nos genera más heridas. Esas no son las si uno vías. cuenta el testimonio desde y con tanto detalles de tan atrás y cosas tan duras, porque pues, no es fácil, no es con el ánimo de que alguien que esté pasando por esto, que se entonces aguanta al marido que le pegue, o sea, el maltrato físico es algo que no se puede tolerar en una relación, sino que queremos mostrarles que con Dios sí se puede cambiar, o sea, si tu matrimonio, tu relación, sí puede tener una salida, pero hay que entregársela a Él y hay que confiar. Obviamente habrán casos que definitivamente de pronto Dios no quiera que las parejas estén, bendito sea Dios, pero les aseguro que si Él está en nuestro corazón, lo que dijimos ahorita, él se va a encargar de acomodar nuestra relación. Pero sí quería que no, no normalizar, ¿verdad? El maltrato físico, que es algo muy delicado en estos momentos. Bueno, Lady, Michael, Dios los bendiga. De verdad, muchas gracias por ese sí. No es fácil a veces de verdad remover todo eso, contar la historia, pero que el Señor se derrame muchas bendiciones sobre ustedes, sobre su familia. Y bueno, y a todos ustedes recuerden darle mucho amor al video, dejarles un mensaje bien hermoso a Lady y a Michael, suscribirse y sobre todo compartirlo, porque miren, no saben de pronto a quién puede llegar esta historia Y puede salvar una y familia, un salvar una matrimonio, una familia completa. relación. Bueno, Dios los Lady, un bendiga, Lady. Muchas abracito. gracias. Dile a Michael que muchísimas gracias. Bueno, sí, recalcarles que siempre hay esperanza, siempre y cuando nos saquemos a Dios de nuestra vida y de nuestro corazón, siempre hay esperanzas. Un Amén. abracito en el Señor, Dios los bendiga, Dios les pague por este espacio que nos dieron para abrir nuestro corazón y contar nuestra historia, que sea de mucho provecho y bien para las almas. Dios los bendiga. Para la Un gloria de abrazo. Dios. Chao. 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 Chao.